Bueno, hoy vamos a hablar y diferenciar lo que es Estado, nación y gobierno, ¿no? Vamos a diferenciar la diferencia entre los tres. Empezamos con lo que es nación. Vamos a tratar de que sea lo más corto posible, así no se aburren. Lo que es nación es un grupo humano que comparte tradición, lenguaje, una religión e historia, ¿no? Una identidad en común. Si tenemos que pensar en nación, tenemos que pensar en que no es algo que necesite un territorio, ¿no? Ni siquiera una organización institucional. Las naciones pueden no tener territorio y pueden no tener gobierno, ¿no? Hay bastantes ejemplos de naciones en la actualidad y también en la antigüedad que no tenían un estado, que no tenían un territorio. Y por ejemplo, lo que fue la nación judía durante un montón de años, que es una nación que se distribuye por todo el mundo, que no está en un solo territorio, pero ellos son una nación, ¿no? No son, a veces sí, pero en otras veces no pertenecen al lugar donde viven, o sea, no se sienten que son del lugar donde viven, sino que son de la nación judía. Recién, después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó el Estado de Israel y a partir de ahí sí fueron un Estado. Pero hasta eso no lo eran, ¿no? Y después también tenemos otra en la actualidad, pensar en muchas naciones de los pueblos originarios, ¿no? Que son una nación pero que están dentro de otro Estado, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, Bolivia reconoce 36 naciones distintas, ¿no? Dentro de su propio Estado, ¿no? Por eso es un Estado plurinacional. Significa que hay un Estado que es único, que tiene un territorio, pero que va a reconocer que hay naciones adentro del Estado. Esa es la definición de nación, ¿no? Es el grupo humano que comparte tradición, lenguaje, religión, historia e identidad común. Pensémoslo desde ese modo. No necesita territorio, no necesita gobierno, pero generalmente duran un montón de años porque mantienen esa identidad en común y es lo que los mantiene unidos por un montón de años, ¿no? Piensen en la nación judía, se mantuvo por 5.000 años, ¿no? Y sin tener territorio, porque por momentos tuvo territorio, pero después en otros momentos estuvo bajo el dominio de imperios y aún así se mantuvo. Por el otro lado tenemos el Estado, ¿no? El Estado es una forma política jurídica dentro de un territorio determinado. O sea, sí o sí necesita tener un territorio. También tiene que tener bien delimitado ese territorio, ¿no? Donde se divide con otro Estado. Es la forma que tenemos en la actualidad. Los países están en la actualidad son Estados, ¿no? Contiene instituciones. Una de las características fundamentales que tiene el Estado es soberanía, o sea, tiene que tener soberanía sobre ese territorio, por lo tanto, ¿qué es soberanía? Que puedan decidir lo que pasa dentro de ese territorio sin que de afuera nadie les pueda decir nada, ¿no? Esa es la soberanía que tienen, ¿no? Cuando nosotros peleamos por la soberanía de Malvinas, estamos peleando sobre el control de las islas que nos pertenecen. Por eso estamos hablando de la soberanía. También tiene que tener reconocimiento de otros estados, en algunos casos no los reconocen todo el mundo, pero no dejan de ser estados, ¿no? Hay países que no están reconocidos por otros países, pero aún así sí son estados porque tienen el reconocimiento de un grupo de países, ¿no? Nuestro país está reconocido como estado por todo el mundo, no hay ningún país que diga que nuestro país no es un estado, por lo tanto necesitas reconocimiento de otros países. También va a tener la decisión, el Estado va a tener la decisión sobre los asuntos internos y externos. Lo que haga el país para afuera también lo decide el Estado. Si va a haber una guerra contra otro país, eso lo decide el Estado. E internamente, obviamente, que el Estado va a definir todo lo que pasa dentro de su territorio. Y la mayoría de los Estados van a tener una autoridad que es la que maneja el Estado, ¿no? No está por sobre el Estado, pero es parte, ¿no? Es la autoridad que va a terminar tomando las decisiones del Estado, ¿no? Y entonces ahí vamos a lo que es el gobierno. El gobierno es el que administra las instituciones de ese Estado. Por lo tanto, para que haya un gobierno, tiene que haber un Estado. No, puede haber un Estado sin un gobierno. Podría haberlo,
pero en realidad siempre hay un gobierno. Lo que puede ser es que sea un gobierno de distintas características. Pero no puede haber un gobierno sin un Estado que gobernar, ¿no? Porque tiene que representar a eso. ¿Y qué hace el Estado? Bueno, administra esas instituciones durante el gobierno, ¿no? Administra las instituciones del Estado, el gobierno, durante el periodo del mandato, lo que dure su mandato, ¿no? A veces duran 4 años, depende del país. Otras veces pueden ser 2 mandatos y son reelectos. Algunos países tienen un mandato de 6 años y es presidencial. También hay gobiernos que no son presidencialistas, como el caso de los gobiernos parlamentarios, que es lo que sucede en la mayoría de los países de Europa, donde es el Parlamento el que gobierna y elige a un primer ministro para que haga de poder ejecutivo, ¿no? Las definiciones o la diferencia entre poder ejecutivo, legislativo y judicial ya las vimos, y si no las vieron conmigo las vieron en otras materias un montón de veces, ¿no? Pero el poder ejecutivo es el que ejecuta, es el que toma las decisiones, y el poder legislativo es el que hace las leyes. En el caso del Parlamento sería el poder legislativo, y a veces el poder legislativo, en el caso de Europa, va a elegir un primer ministro para que ejerza el poder ejecutivo. Entonces el gobierno va a tener distintas características, pero siempre dentro de un Estado. Ejerce una conducción política y orienta el rumbo de la política y la economía, ¿no? Y lo social durante el mandato que esté. Entonces, por momento, nosotros tenemos un Estado en Argentina hace años, ¿no? Si queremos la consolidación del Estado Nacional, la podemos empezar a tomar a partir de 1853, si se quiere, con la Constitución, o podemos tomar a partir de 1860 con los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, o si no en 1880 con Roca, pero fíjense que estamos hablando del siglo XIX, donde ya el Estado se consolida, hay un Estado que está ahí consolidado. Pero la política que se toma en cada gobierno son distintas. No podemos decir que es la misma política que va a tomar el kirchnerismo en la época de Cristina, el gobierno de Macri o el gobierno de Alberto. O sea, son distintas características de esos gobiernos, ¿no? Entre ellos. El Estado es el mismo, pero la política la va a terminar decidiendo el político que gana. Se supone que esa orientación la va a hacer de acuerdo a la gente que lo votó. La gente quiere que haga determinadas cosas y entonces lo hace. Y eso va a durar el tiempo que la gente lo apoye. Por eso los mandatos duran 4 años, 6 años o lo que sea, y después se tienen que revalidar. O los volvemos a votar o votamos a otro. Entonces el gobierno va a ser temporal. El gobierno es algo que dura poco. Relativo a lo que son la historia de un país, un gobierno dura poco, ¿no? Incluso si queremos tomar gobiernos largos, podemos tomar el gobierno, no sé, de Porfirio Díaz, en México, que duró 38 años. 38 años para la historia de un país es muy poco, a pesar de que nos parezca mucho, y esos gobiernos van a poder tomar las decisiones políticas. Por lo tanto, dijimos, nación va a ser el grupo humano con tradiciones, que comparten tradiciones, lenguajes, religión, historia e identidad común, no necesita territorio, no necesita un gobierno, se mantiene con el tiempo también. El Estado sí es una forma jurídica y política que está dentro de un determinado territorio. El Estado sí tiene territorio, tiene que ejercer soberanía sobre ese territorio, tiene que estar delimitado y va a tener un reconocimiento de otros estados, y como lo dijimos hoy, ¿no? Y el gobierno administra ese estado por 4 años, 8, 6, depende, ¿no? Pero es un gobierno que dura el tiempo que tiene que durar un gobierno hasta que se elija otro. Aunque se elija el mismo gobierno, siempre va a regir distintas cosas, ¿no? Por ahí hay países que tienen reelección indefinida y eligen a un mismo presidente durante 40 años. El presidente va a ir cambiando algunas situaciones porque la misma gente va cambiando y necesita que se cambien algunas cosas. Por lo tanto, el que toma las decisiones de lo que pasa en el Estado es el gobierno. Espero que eso haya quedado claro. La próxima vamos a ver lo que es el Estado argentino, pero por ahora con esta diferenciación ya nos alcanza. Nos vemos.